Bueno, muy buenas tardes a todos los que estáis por ahí conectados. Eh, Vamos a tener unos minutos, vamos a dedicarle unos minutos al final del día a algo de ciencia, aunque probablemente como la webinar se está emitiendo también en Latam, en Sudamérica. Seguro que hay algunos allí que por diferencia horaria estáis casi comiendo o vais a comer. Así es que, bueno, lo que vamos, os voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Y básicamente vamos a hablar de ácido hialurónico y algo que puede resultar a priori un poco aburrido porque ya estamos todos cansados de hablar de ácido hialurónico, vais a ver que es bastante interesante porque lo que vamos a hacer es, bueno, aquí César Narváez que nos dice hola desde Perú, hola César. Te mandamos muchos saludos. Lo que os decía es que algo que parece que puede ser un poco pesado, ¿no? Porque es volver a hablar de hialurónico, vais a ver que, que va a ser un poco diferente, porque vamos a aportar valor a este ácido hialurónico, vamos a ver cómo se comporta y vamos a ver qué diferencias tiene con otros ácidos hialurónicos y sobre todo qué puede aportar de positivo a nuestros pacientes. Al final yo creo que todos los que estamos aquí por vocación, porque nos gusta nuestro trabajo, siempre queremos lo mejor para nuestros pacientes. Y qué duda cabe que a lo largo de la historia de la medicina estética, de alguna manera se han ido produciendo diferentes evoluciones, muchas relacionadas con la tecnología, otras relacionadas con la evolución de productos, y en este caso, precisamente nos encontramos en una de esas evoluciones, ¿no? En la evolución del producto. Y todo tiene que ver un poco con los cambios que se están produciendo también en nuestras consultas. Yo creo que tenemos que ser conscientes que hoy en día se está polarizando la edad de consulta en nuestras clínicas, ¿no? De tal manera que nos encontramos con pacientes más jóvenes y también nos encontramos con pacientes mucho más mayores. Tanto en unos como en otros hay bueno, un determinante común, ¿no? Que es el de no me quiero transformar, no quiero ser una persona diferente a la que soy. En el caso del paciente más joven, esto lo englobamos en la prevención, en quiero hacer todo lo que esté en mis manos que pueda hacer que mi envejecimiento sea mucho más lento en el tiempo. Y en el paciente más mayor, pues obviamente no quiere transformarse, pero sí que de alguna manera quiere sentirse mejor, ¿no? Básicamente porque mentalmente se encuentra muy bien, porque no tiene alteraciones de la movilidad y porque se da cuenta que es una persona muy activa, que aunque probablemente haya acabado una etapa de su vida a nivel laboral, pues porque ya está en una parte pues como jubilado, por así decirlo, pero eso no quiere decir que no pueda empezar otra nueva etapa en su vida en la que pueda hacer más cosas y al final quiere sentirse bien y quiere mirarse al espejo y ver que todavía esas inquietudes que tiene, esa juventud que siente por dentro también se puede reflejar de alguna manera por fuera, siempre y cuando no exista esa transformación de la que hablábamos anteriormente. Entonces, en estos dos perfiles de quizá pacientes más nuevos que estamos teniendo en la consulta, podemos aplicar este tipo de producto, que ahora desgranaremos un poco mejor, pero también, por supuesto, lo podemos hacer en el grosso de pacientes que habitualmente tenemos en nuestra consulta. Esos pacientes que están preocupados por tener un buen aspecto, por mejorar, por no cambiar, que detestan un poco ese tipo de caras overfilled y que van buscando la naturalidad en sus rasgos. Creo que eso es lo que tenemos que tener en todo momento claro y lo que nos va a ayudar a que entendamos cómo el producto puede actuar en este tipo de pacientes que, como os decían, tienen estas inquietudes. Entonces,
estos son algunos de los mensajes que nosotros nos vamos a encontrar en esos pacientes que van buscando tener una piel sana, que esté saludable, al mismo tiempo que se vean mejor, que vean que la piel está algo más firme y sobre todo ese efecto de buena cara continuado, ¿no? Que no sea algo puntual que de repente uno se levanta y dice, "Ay, hoy me encuentro con buena cara", sino que eso sea sostenido en el tiempo. Y hasta ahora muchos de esos ácidos hialurónicos que se encargan de buscar ese efecto de piel sana o ese efecto glow, muchos de ellos tienen una duración muy limitada en el tiempo que hace que tengamos que hacer tratamientos más seguidos. Y eso es algo que a veces a nuestros pacientes pues tampoco les gusta. Hay algunos que sí, que no les importa estar viniendo continuamente a la consulta, pero hay otros que desde luego van buscando tratamientos que sean más estables y duraderos en el tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Muchos de vosotros ya me conocéis, pero para los que no me conozcáis, bueno, yo desde hace mucho tiempo vengo focalizándome en tratamientos mínimamente invasivos, especialmente faciales. Es a lo que, bueno, he dedicado sobre todo mis últimos años, focalizándome mucho, como os decía, en esos tratamientos faciales, intentando buscar innovación, intentando ofrecer a los pacientes tecnología puntera, sobre todo en el ámbito facial, pero investigando también qué tipo de productos pueden ayudar a mantener esa homeostasis celular, esos productos que nos van a ayudar a mantener de alguna manera el aspecto sano de la piel y que van a hacer que de alguna manera esas pérdidas que van ocurriendo y esos signos que aparecen durante el envejecimiento, de alguna manera se vean compensados y equilibrados con todo lo que nosotros podemos hacer en la clínica a nuestros pacientes. Y dentro de la búsqueda incesante de ese tipo de tratamientos que no van a transformar a los pacientes, pero que le van a dar ese equilibrio, esa belleza natural, se encuentra sorprendentemente para mí uno de estos productos que, como os decía, tienen como base el ácido hialurónico. Y hay veces que uno piensa que ya no puede haber más innovación en el ácido hialurónico, que sobre el ácido hialurónico ya está todo dicho. Y la verdad es que no es así. Siempre hay productos que te sorprenden, siempre hay productos que te hacen eh, conocer desde el lado científico mucho mejor cómo funcionan para entender cómo podemos plantearlo, cómo podemos llevar a nuestro paciente un nuevo concepto, que ya os adelanto que tiene tres pilares fundamentales. No solamente el pilar de la hidratación, ya sabemos que el hialurónico, perdona, que el hialurónico es una molécula que funciona muy bien a nivel de captación de agua, eso ya lo conocemos, pero no solamente nos vamos a centrar en esta virtud, en este valor que el ácido hialurónico da al tejido, sino que también vamos a hablar del colágeno, de la elastina, de esa producción que vamos a tener aumentada gracias a una mayor cantidad de ATP que vamos a obtener y después vamos a entender por qué, pero sobre todo ese valor añadido que este ácido hialurónico nos da en el control del inflammaging. Eh, es importante que nos detengamos un par de minutos en el inflammaging. Hoy en día sabemos muchas más cosas acerca del envejecimiento cutáneo y una bueno, de los quizá mecanismos que más clarifican todo lo que acontece al tejido, a la piel, precisamente está relacionado con esa inflamación crónica silente que muchas veces vemos en el tejido y que está haciendo que más allá de que haya un determinado tipo de células que cuando hayan dejado de hacer su función desaparezcan y mueran, nos vamos a encontrar con células que no quieren morirse, que son células senescentes, que están ahí y que no están eliminadas completamente del tejido, pero que sí que tienen una labor proactiva en la formación de esas citoquinas que van a hacer que haya una inflamación crónica en ese tejido que va a, de alguna manera, potenciar el envejecimiento de las estructuras
adyacentes y también, por supuesto, de todas esas células que forman parte del tejido en cuestión que está inflamado o que tiene ese inflammaging crónico, ¿no? Si nosotros viéramos qué tipo de cambios nos vamos a encontrar, pues fijaros que aquí en estas imágenes lo veis claramente. Tenemos la comparativa de una piel joven y una piel ya envejecida, ¿no? Y este estudio que me parece muy interesante porque se centra sobre todo en cómo el inflammaging afecta a la piel, pues vais a ver cuáles son los principales cambios. Y ya si jugáramos a estos pasatiempos que había antes, en el que te aparecían dos imágenes y te decían señale las diferencias, pues fijaros cómo aquí ya estamos viendo, por ejemplo, diferencias importantes en la organización de colágeno, ¿no? Vemos cómo en el tejido joven nos vamos a encontrar un colágeno mucho más estructurado, pero cómo en el tejido envejecido ese colágeno está totalmente desestructurado. Nos vamos a encontrar una mayor cantidad de macrófagos, nos vamos a encontrar también una mayor cantidad de mastocitos y al final también nos encontramos con una alteración en la barrera cutánea que está haciendo que también nuestro sistema inmune esté alterado, provocando ese carácter inflamatorio que está haciendo que nos encontremos ante un tejido que es totalmente disfuncional. Cuando nosotros trabajamos con determinados principios activos, como puedan ser el propio ácido hialurónico, como puedan ser la hidroxiapatita cálcica, el ácido poliláctico, es decir, principios activos que van buscando reestructurar ese colágeno y hacer que el tejido esté más firme y que por tanto externamente el paciente vea una mejora estética. En este caso tenemos que ver que además de esos cambios que nosotros buscamos con esos principios activos, poco se ha hablado de la función que podemos tener sobre el control de esos parámetros que van a ser proinflamatorios y sobre todo cómo podemos de alguna manera potenciar los antiinflamatorios. Y eso es algo muy importante y que vais a ver cómo en un tiempo relativamente corto y cercano a nuestros días, muchas casas comerciales, muchos laboratorios van a prestarle mucha más atención a cómo podemos controlar esta inflamación silente, esta inflamación crónica que se está dando en los tejidos y que es causante de esa aceleración del envejecimiento. Y decimos, a mí hay una frase que me gusta mucho que es que en el cambio está la evolución. Y precisamente todos los cambios que se han ido produciendo a nivel tecnológico, es decir, a nivel de la fabricación del ácido hialurónico, todos los cambios que se han ido conociendo acerca de cómo envejece el tejido, todo eso ha hecho que podamos encontrarnos con productos que van más allá de provocar una simple hidratación del tejido. Y creo que nuestro deber como médicos es conocer eh, hasta dónde esos productos pueden, de alguna manera, aportarnos más en el tratamiento del cuidado del envejecimiento de la piel de nuestros pacientes. Y es ahí donde vamos a dedicar un poquito más de tiempo, porque es fundamental que conozcáis cómo este ácido hialurónico, precisamente por ese particular proceso de fabricación que tiene, nos va a permitir controlar esos marcadores que son proinflamatorios, pero al mismo tiempo aumentar esos valores antiinflamatorios que van a hacer que ese tejido que está acelerando su proceso de envejecimiento de alguna manera esté controlado. Y eso sin duda ya nos permite lanzar un mensaje completamente diferente a nuestros pacientes. Porque no solamente le vamos a decir, bueno, te voy a poner un poco de ácido hialurónico para que la piel tenga un efecto un poco más plump, para que consigamos trabajar sobre esa arruga fina, para que tengas la piel más hidratada. No, yo puedo cambiar mi mensaje y ya puedo decirle al paciente, yo voy a trabajar contigo con un
ácido hialurónico de alto peso molecular que va a tener una función de control de ese proceso de envejecimiento interno que hay dentro de tu tejido y que tú en este momento no eres capaz de ver. Ese mensaje ya nos acerca este producto al paciente de una manera muy diferente. Y eso es lo que vamos a desgranar en los próximos minutos. Mirad, cuando nosotros tenemos un tejido, como veis aquí en este esquema, que está siendo excitado por la radiación ultravioleta, por los rayos UVA y por los rayos UVB, nos vamos a encontrar cómo de alguna manera ese daño que provoca la radiación ultravioleta sobre las células va a provocar que haya, por un lado, una activación o una mayor presencia de macrófagos, y esos macrófagos van a hacer que de alguna manera nosotros tengamos una mayor cantidad de radicales libres, y esos radicales libres también llevan implícito que nos encontremos con unas citoquinas que son proinflamatorias. Es decir, al final yo voy a tener un daño, como veis aquí, que se está provocando sobre un tejido. Entonces la radiación ultravioleta va a provocar ese daño, como os decía, en el tejido, va a provocar una activación del sistema del complemento, y al final todo ese sistema va a provocar esa activación de los macrófagos, que además veíais antes que en esa piel que estaba más envejecida era un elemento diferencial con respecto a las pieles más jóvenes. Y esa activación de macrófagos va a llevar implícito esa liberación de radicales libres y al mismo tiempo esas citoquinas proinflamatorias que van a provocar este daño sobre la piel que va a acelerar el proceso de envejecimiento. Si nosotros somos capaces de inyectar una sustancia que precisamente controle estos mecanismos proinflamatorios que se están dando en un tejido que está dañado, voy a conseguir mejorar ese tejido, porque de alguna manera estoy quitando, estoy evitando que esos marcadores proinflamatorios me dañen el tejido y me lo envejezcan mucho más. Como os decía, nos encontramos ante un producto que ha evolucionado y que va más allá de un ácido hialurónico como el que antes utilizábamos en mesoterapia, que va más allá de ese ácido hialurónico que se encuentra dentro de los complejos polirrevitalizantes en forma de cóctel, y que va más allá de ese concepto skin booster que conocemos de los ácidos hialurónicos. Por eso, este nuevo producto tiene la función de ser un biomodulador de la matriz extracelular. Y ese es el nuevo concepto que queremos transmitiros para que también vosotros lo acerquéis a los pacientes en un lenguaje mucho más directo, mucho más fácil para ellos, pero para poder hacer eso tenéis que entender cómo funciona realmente este producto. Y aquí vamos a hacer la primera parada de nuestro conocimiento, y es que nos toca hablar de agentes reticulantes. Hoy en día, bueno, estamos acostumbrados a manejar productos o ácidos hialurónicos que su agente reticulante es el BDD. Y también recientemente han llegado a nuestras consultas productos que como agente reticulante tienen el polietilenglicol. En este caso vamos a hablar de un agente reticulante diferente, que es la divinilsulfona, que es la que veis aquí, está en concreto a la izquierda de vuestras pantallas, señalizada como DBS. Y fijaros que una de las cosas que os debe llamar la atención es que la distancia entre las dos cadenas de hialurónico en aquellos productos que están reticulados con la divinilsulfona es más pequeña. Fijaros cómo la distancia entre las cadenas de hialurónico con BDD es mayor
que la que obtenemos con la divinilsulfona. Y fijaros cómo la distancia entre las cadenas que tenemos de ácido hialurónico que están reticuladas con el polietilenglicol, la distancia todavía es aún mayor. Y eso le confiere unas características reológicas muy diferentes que vamos a desgranar a continuación. Fijaros aquí en este cuadro, la comparativa es entre la divinilsulfona con el BDD. Y fijaros cómo nos vamos a encontrar diferentes pesos moleculares, como veis aquí en la primera línea de la tabla comparativa. Bueno, estáis viendo aquí cómo tenemos una diferencia entre los pesos moleculares, pero fijaros cómo la estructura es una estructura muy diferente entre el BDD y la divinilsulfona. Una de las grandes características diferenciales es que nos vamos a encontrar con un producto reológicamente muy diferente precisamente por la poca distancia que tenemos entre las moléculas de ácido hialurónico. Algo que debemos conocer también es que el tipo de reticulación que vamos a tener no solamente es intermolecular, como lo que puede ocurrir en el BDD, sino que también es intramolecular. Y eso vais a ver que va a hacer que haya unas características a nivel de relación con el fibroblasto muy diferenciales con respecto al agente reticulante BDD, porque vamos a ver que ese tipo de relación, es decir, el que podamos tener, el que esas moléculas de ácido, esas cadenas de ácido hialurónico, no solamente se reticulen de manera intermolecular, sino que lo hagan intramolecular, nos va a dar una formación de una serie de macroesferas que vamos a ver posteriormente, que tienen unas características especiales para unirse a la forma que tiene un fibroblasto, que ya sabéis que no es una forma perfectamente redondeada, sino que es una forma un tanto pediculada. Pues bien, esas macroesferas que se forman durante el proceso de reticulación tienen muy fácil el conectar con esos fibroblastos y vais a ver qué es lo que ocurre posteriormente para que tengamos un aumento en la producción de ATP de aquellos fibroblastos que no son funcionantes o que han empezado a perder esa funcionalidad, de tal manera que si nosotros recuperamos la acción del fibroblasto, vamos a conseguir que todos los productos que dependen de estos fibroblastos, como puedan ser los glucosaminoglicanos, el colágeno o la propia elastina, sí que se puedan producir en una mayor cantidad, aumentando el efecto de firmeza que vamos a tener sobre la piel de los pacientes que vamos a tratar con este Novacutan Biopro. En el caso del proceso de reticulación, vais a ver cómo no vamos a encontrar agente reticulante o cantidades de agente reticulante que puedan provocar una citotoxicidad en las células. Y esto es muy importante, porque al final, cuando estamos hablando de productos que tienen un agente reticulante nuevo, siempre estamos un poco reacios en cuanto a valorar la seguridad. Ahora vais a ver cómo estamos ante un producto que desde luego es totalmente seguro y que podemos utilizar con total tranquilidad, y lo vamos a ver en los test de citotoxicidad. Y luego fijaros que sí que hay al microscopio unas diferencias entre cómo queda reticulado los ácidos hialurónicos que tienen BDD frente a los hialurónicos que tienen divinilsulfona, ¿no? Y fijaros cómo aquí comparamos una estructura un tanto más lineal en aquellos productos que tienen BDD frente a esos otros productos que están reticulados con la divinilsulfona, donde la estructura es como si fuera una especie de microesfera que además es microporosa. Y vamos a ver por qué eso es importante en la adhesión al fibroblasto. En espectroscopia infrarroja y en espectrometría de masas se puede ver perfectamente cómo, o se ha llegado a la conclusión de cómo no se detectan residuos tóxicos de divinilsulfona en los productos de la gama Novacutan que están reticulados, como os decía, con este agente reticulante. Es más, el grado de integración con el tejido es muy alto porque parece que
esa modificación que sufre el ácido hialurónico es tan poca que es muy parecida a nuestro ácido hialurónico endógeno. Y eso de cara a los fenómenos inflamatorios tardíos es muy importante, porque cuanto más parecido sea el ácido hialurónico que nosotros estamos inyectando a nuestro hialurónico, más raros serán esos fenómenos inflamatorios. Y aquí fijaros cómo en estos estudios se deja muy claro que en este caso la estructura de ese ácido hialurónico que estamos inyectando es muy parecido a nuestro ácido hialurónico endógeno. ¿Y qué ocurre cuando nosotros queremos disolver ese producto que hemos puesto mediante la acción de la hialuronidasa? Pues fijaros, lo he marcado ahí en color verde, cómo durante el proceso de biodegradación no se va a producir ninguna alteración sobre la divinilsulfona y por tanto no vamos a tener ninguna alteración de esa divinilsulfona que pueda provocar una toxicidad sobre la célula. Es decir, muchas veces nos encontramos que hay productos que en su degradación pueden provocar una toxicidad en las células. Es decir, productos que cuando los inyectamos de manera pura, por así decirlo, no provocan toxicidad, pero cuando se degradan, los productos resultantes de su degradación sí pueden provocar esa toxicidad. En este caso, vamos a ver que aunque nosotros pongamos hialuronidasa con la intención de degradar el ácido hialurónico, en ese proceso de degradación esa divinilsulfona no va a provocar toxicidad celular alguna. Y eso se ha visto en esta imagen que tenéis aquí, donde se ha comparado estos fibroblastos que se ponen en contacto en este caso el Novacutam BioPro, la divinilsulfona, y vais a ver cómo se compara con un control que es el A, que estáis viendo a la izquierda de vuestras pantallas, donde si veis la imagen vais a ver que no vemos todas las células juntas, sino que vemos como pequeños huecos entre ellos. Ahí estamos viendo que hay una citolisis. En el control, en el que veis señalado como B, que sería el control negativo, vais a ver cómo no tenemos citólisis, veis perfectamente cómo las células están perfectamente agregadas y en este caso, en la imagen C, la que tenéis a la derecha de vuestras pantallas, veis que esas células que han estado expuestas en suspensión con ácido hialurónico de alto peso molecular, veis que no se produce ninguna alteración sobre la toxicidad. Entonces aquí tenemos las pruebas de cómo este tipo de ácido hialurónico con este alto peso molecular no va a provocar esa citotoxicidad y podemos estar tranquilos de cara a la citólisis en las células en las que nos encontráramos bueno, pues este ácido hialurónico pensando que en algún momento podría reaccionar provocando una citólisis. Pues ahí veis que perfectamente esto no es así. Además, la divinilsulfona, que para los que a lo mejor conozcáis menos este agente reticulante y que os hagáis la pregunta de, oye, pero a ver si yo en mis pacientes a los que voy a inyectar divinilsulfona voy a tener algún problema, cómo lo puedo comparar con otros inyectables con divinilsulfona y que me dé tranquilidad, ¿no? Pues mirad, aquí tenéis un estudio en el que bueno, vais a poder ver cómo en este caso se está comparando un ácido hialurónico intraarticular que lleva BDD con un ácido hialurónico intraarticular que lleva divinilsulfona y las consecuencias, o mejor dicho, el resumen de este estudio no es otro que el de que para la actividad de la vida diaria, es decir, lo que es el dolor, lo que es los movimientos, pues aquellos pacientes que fueron inyectados con ácido hialurónico que contenía divinilsulfona mejoraron, cuando se preguntaron por estas variables en los grupos comparados, mejoraron estos síntomas que ellos presentaban en la vida diaria, mejoraron con respecto a aquellos pacientes que se había inyectado un ácido hialurónico, en este caso intraarticular que llevaba BDD. Es decir, al final, por las características reológicas que tienen los ácidos hialurónicos que llevan divinilsulfona,
hace que en este caso ese espacio interarticular que nosotros queremos que esté más acolchado, más almohadillado, pues vamos a conseguir, gracias a la reología de la divinil-sulfona, que efectivamente sea así, que consigamos una mejor adaptación entre esas dos superficies óseas que antes rozaban por las características reológicas que tiene este producto, con respecto a productos que llevaban BDD. Es decir, como resumen, lo que os quiero decir es que para aquellos de vosotros que llevéis mucho tiempo utilizando productos que lleven BDD, muchas veces el cambiar a productos que lleven otro agente reticulante, como ya pasó en su momento con el polietilenglicol, y que ahora ya lo utilizamos todos y que vemos que realmente no estamos teniendo problemas de seguridad con nuestros pacientes, lo que os quería transmitir es que con la divinil-sulfona ocurre algo similar. Es decir, puede ser un agente reticulante nuevo, nos puede generar esa inseguridad de no saber si de alguna manera nuestros pacientes pueden verse afectados a nivel de efectos inflamatorios o de toxicidad por tener un agente reticulante diferente, y quiero que sepáis que a nivel de estudios como los que hemos visto antes, incluso en la inyección de hialuronidasa, habéis visto que no se produce esa citotoxicidad, pero es que además tenemos otros ácidos hialurónicos de uso intraarticular, es decir, en la traumatología, que ya van reticulados con esta divinil-sulfona y que no han demostrado que haya ningún efecto inflamatorio adverso como consecuencia del agente reticulante, en este caso de la divinil-sulfona. Hablábamos de la importancia que tiene el papel de este ácido hialurónico en la mejora de la calidad de la piel. Si nosotros comparamos este ácido hialurónico reticulado frente a un ácido hialurónico no reticulado que tenga esa función de mejora de la calidad de la piel, vamos a ver unas diferencias que son importantes. Primero, vamos a ir más allá. ¿Por qué? Porque además de esta reposición de ácido hialurónico en un tejido, nos podemos encontrar también que muchas veces esa reposición de ácido hialurónico es corta en el tiempo, porque ese ácido hialurónico no está reticulado. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de este producto, de este biomodulador matricial, de Novacutan BioPro, vamos a ver que aparte de esa reposición de ácido hialurónico que lleva intrínseca el producto y por tanto la captación de agua, vamos a ver que es sostenida en el tiempo. Es sostenida en el tiempo porque está reticulado. Y además vamos a ver de que esta función de mejora de esa homeostasis, de mejora de la matriz extracelular, va a ser a tres niveles muy diferentes. A un nivel extracelular, a un nivel intracelular y a un nivel subcelular. Y esto lo vamos a desgranar un poquito mejor más adelante. Como os decía, al ser reticulado vamos a tener un efecto terapéutico de más duración y nosotros vamos a poder trabajar este producto tanto con aguja como con cánula. Si lo trabajamos con cánula, obviamente vamos a ser menos traumático, vamos a tener menos riesgo de hematomas, el paciente se va a poder incorporar a su vida diaria de una manera muy rápida y por tanto nos encontramos con un producto que nos va a ayudar a restaurar ese equilibrio en la piel y al mismo tiempo nos va a permitir que el paciente se incorpore rápidamente a la vida diaria. Con matices. Y esos matices, este producto tiene esos matices que son los que vamos a desgranar ahora, sobre todo por ese papel que tiene en el control de la inflamación. Y aquí nos metemos de lleno ahora en los próximos minutos. Vamos a analizar estos parámetros que estáis viendo en esa flecha azul. Estos parámetros son parámetros que son parámetros antiinflamatorios. Y lo que vamos a ver es que en un tejido que está inflamado, fijaros cómo lo veis en las tres columnas que estáis viendo horizontales en vuestra pantalla, veis que siempre en color azul vamos a representar a Novacutan BioPro y en color amarillo vamos a señalizar o vamos a relacionar con tejido que está inflamado, ¿vale? Y en este caso el color verde significa nuestro control, es decir, tejido más joven que no sufre de ese proceso de inflamación. Vamos a analizar el primero de los marcadores, que es la proteína Parkin. En este caso, nosotros nos vamos a encontrar que
en el envejecimiento hay mitocondrias son disfuncionales, es decir, que no funcionan adecuadamente, o bien vamos a encontrarnos mitocondrias que están deterioradas o dañadas. Y bueno, a través de los autofagosomas, estas mitocondrias van a desaparecer. Es decir, nos vamos a encontrar, el organismo en este sentido es muy sabio y dice, oye, esto que no me funciona, yo voy a hacer que desaparezca. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, bueno, pues cuando estamos en un tejido que está inflamado, esta proteína, esta Parkin, no se está expresando adecuadamente y por tanto no estamos limpiando adecuadamente esas mitocondrias que se encuentran en un estado disfuncional. Y esto está provocando que entremos en esa fase proinflamatoria, es decir, liberemos citoquinas que son proinflamatorias. Pues bien, si yo tengo una expresión adecuada de esta Parkin, yo voy a conseguir, de alguna manera, mantener mejor ese equilibrio que ese tejido envejecido está empezando a perder y voy a ser capaz de controlar ese inflammaging. Pues eso es lo que ocurre con Novacutan BioPro. Se ha visto que ese tejido que está inflamado, que está sufriendo ese inflammaging, cuando lo ponemos en ese medio de cultivo, le ponemos este ácido hialurónico de alto peso molecular, lo que se ve es que hay una mayor expresión de la Parkin y por tanto eso nos lleva a pensar que vamos a ser capaces de retirar del tejido esas mitocondrias que están dañadas o que no son funcionales. Y eso es muy importante porque ya estamos equilibrando un tejido que está inflamado y que por tanto está acelerando nuestro envejecimiento. Por otro lado, si hablamos de esta proteína HSP90, fijaros cómo esa proteína, reflejada en color amarillo en el tejido inflamado, fijaros cómo está descendida respecto a un tejido que no esté inflamado. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque esta proteína tiene diferentes funciones, como es la reparación del DNA, el control de la supervivencia celular y por tanto de los ciclos celulares, porque de alguna manera también se encarga del control hormonal y de todas esas vías de señalización. Y entonces al final no deja de ser esta proteína HSP90 un factor clave en la homeostasis celular y, por supuesto, en esa respuesta que se puede provocar o que puede provocar el estrés celular. Esta HSP90 para su funcionamiento requiere de ATP y vamos a ver después al final cómo Novacutan BioPro es capaz de aumentar la cantidad de ATP. Por tanto, si nosotros nos encontramos en un tejido que está inflamado, lo que debería ocurrir es que la expresión de esta proteína fuese menor, porque al final, si yo tengo expresión de esta proteína, voy a regular todos esos procesos que hemos dicho anteriormente, entre ellos los que están relacionados con la supervivencia celular y con la reparación del DNA. Si yo tengo un tejido que está inflamado, estoy entendiendo que ese tejido está envejeciendo. Por tanto, la expresión de esta HSP90 va a ser menor, como refleja la pantalla. Pero, ¿qué ocurre cuando yo inyecto Novacutan BioPro? Pues fijaros cómo se restablecen o cómo consigo que los niveles de esta proteína HSP90 sean mayores, de tal manera que yo estoy aportando a ese tejido una herramienta que me va a permitir controlar ese daño que pueda estar sufriendo el DNA y, por supuesto, me va a permitir controlar la supervivencia celular, además de otras vías de señalización. Aquí tenemos otro marcador, que es un marcador de proliferación. Si yo estoy ante un tejido que está inflamado, este marcador Ki67
va a estar descendido, porque cuando yo estoy en un tejido que está inflamado, que está envejecido, no voy a tener esa proliferación celular que yo voy buscando, como puedo tener en ese tejido control que veis en verde, donde este marcador de proliferación Ki67 está muy elevado. Pues mirad lo que ocurre cuando yo a un tejido que está dañado pongo Novacutam Biopro. Tengo un aumento en la proliferación de ese factor. Pero vamos un poco más allá, vamos a hablar de la sirtuina. La sirtuina 6 se ha visto que en la progeria, que sabéis que es esa, bueno, una enfermedad genética en la que se produce un aceleramiento del proceso de envejecimiento, pues ha visto cómo en esta progeria esta proteína está totalmente disminuida. Entonces, si nosotros sabemos que en la progeria la sirtuina está disminuida, podemos entender cómo en un tejido que está inflamado la sirtuina también está descendida con respecto a un tejido control, que es el que estáis viendo ahí en la pantalla en color verde, la columna de color verde. Pues bien, lo que se ha visto es que cuando este tejido que está inflamado, pues lo ponemos en contacto con este hialurónico de alto peso molecular, vamos a ver cómo la expresión de esa sirtuina es mucho mayor. Y eso es importante porque la sirtuina va a reparar el DNA y además regula la heterocromatina, que es la responsable de mantener la integridad del genoma. Y todos sabemos que cuando se producen daños en el genoma o bien en la epigenética, lo que vamos a tener es un proceso de envejecimiento más acelerado. Por eso el hecho de que en aquellos tejidos donde se ha puesto este hialurónico de alto peso molecular veamos que hay una mayor expresión de la sirtuina, nos hace pensar que lo que estamos haciendo es proteger ese tejido precisamente del envejecimiento cutáneo. Y si nos vamos a analizar otro marcador antiinflamatorio que sería el cloto, que ya os digo que depende exclusivamente no exclusivamente, pero sí depende en gran parte de la función renal y al mismo tiempo también de la actividad, o sea, va a aumentar cuando hacemos actividad física, cuando hacemos ejercicio. ¿Qué ocurre cuando envejecemos? Pues una de las cosas que envejecemos es que nuestra función renal disminuye y al disminuir vemos que este factor regulador del envejecimiento celular también disminuye. Por eso, cuando estamos hablando de un tejido que está envejecido, vamos a ver cómo la expresión de este regulador del envejecimiento también está descendida. Si nosotros inyectamos, ponemos en contacto estas células con un hialurónico de alto peso molecular como Novacutam Biopro, vamos a ver cómo la expresión de este regulador del envejecimiento es más alta. Y tenemos que entender que este regulador del envejecimiento es un correceptor obligado del factor de crecimiento de fibroblastos, es un correceptor obligado, de tal manera que si yo tengo más expresión de este cloto, lo lógico es que tenga más proliferación de fibroblastos y por tanto va a tener más colágeno, más elastina y más glucosaminoglicanos, porque al final este regulador del envejecimiento controla principalmente 4 vías que están relacionadas con el envejecimiento. Va a controlar la senescencia, va a controlar la apoptosis, va a controlar la inflamación y también todas las disfunciones inmunes que se puedan provocar. Es decir, al final es muy importante que conozcamos que todos estos factores antiinflamatorios que hemos conocido anteriormente, que hemos desgranado previamente, en un tejido que están inflamados van a estar descendidos en expresión, pero cuando ponemos un producto con un hialurónico de alto peso molecular como Novacutam Biopro, conseguimos que estos factores se expresen y por tanto al ser factores antiinflamatorios lo están ayudando de alguna manera a coordinar esa inflamación, ese tejido que está envejeciendo de una manera rápida precisamente por esa inflamación silente que hay. Y vamos a analizar ahora otros 2 marcadores que en este caso, como habéis visto en esta slide, son marcadores proinflamatorios. Los marcadores proinflamatorios no nos interesan porque realmente lo que nos están provocando es una aceleración aún más rápida del envejecimiento del tejido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues intentar neutralizarlo. Y vamos a ver, en este caso, los colores se invierten. Fijaros que aquí en el inflammaging todos los factores que van a ser proinflamatorios van a estar más altos, como es la proteína quinasa P38, que se va a activar precisamente por los radicales libres.
Y fijaros cómo en el control, en ese tejido que está sano, que está representado en la barra verde, fijaros cómo la proteína quinasa P38 está descendida. ¿Por qué? Porque es un tejido control, un tejido sano que no está inflamado. Bueno, pues cuando ponemos en ese tejido inflamado Novacutan Biopro, fijaros que lo que hacemos es descender los niveles de proteína quinasa P38. Por tanto, estamos controlando ese proceso de envejecimiento y estamos haciendo por el tejido algo más que hidratarlo, estamos controlando su envejecimiento. Y este factor que veis aquí, el P65, que es un marcador integral de la apoptosis, fijaros cómo también está muy elevado en el inflammaging, pero cómo desciende considerablemente cuando nosotros ponemos en contacto este alto peso molecular, este Novacutan Biopro, cómo desciende ese P65, ¿no? Al final, lo que tenemos que entender es que el poner un tejido que está inflamado, que está envejecido, en contacto con un hialurónico de alto peso molecular, como pueda ser Novacutan Biopro, va a hacer que los niveles o la expresión de marcadores que son proinflamatorios desciendan. Y eso nos va a ayudar a un control del envejecimiento del tejido junto con esos otros marcadores que habíamos visto anteriormente que son antiinflamatorios, que en este caso lo que hacen este hialurónico de alto peso molecular es potenciarlos, de tal manera que somos capaces de equilibrar ese desbalance que se provoca cuando el tejido está envejecido y que al final provoca ese estado de inflammaging, ese estado proinflamatorio que hace que el tejido envejezca de una manera más rápida. Y antes hablábamos cómo la HSP90 dependía de la producción de ATP. Y fijaros qué curioso lo que pasa aquí. Aquí se están examinando, se están evaluando 4 grupos celulares. Un grupo control, un grupo al que se ha puesto suelo fisiológico, un grupo al que se le ha puesto ácido hialurónico y otro grupo al que se le ha puesto Novacutan Biopro. Y se examinan los niveles, se evalúan los niveles de ATP que producen esas células que están en contacto con todos estos principios activos y los analizamos a las 3 horas, a las 24 horas y a las 72 horas. Y aquí vemos cómo aquellas poblaciones celulares que se han puesto en contacto con un ácido hialurónico de alto peso molecular reticulado como Novacutan Biopro aumentan la producción de ATP. Y no contentos con eso, a las 72 horas se vuelve a poner una segunda dosis. En este caso ya nos vamos a centrar solamente en ácido hialurónico y ácido hialurónico Novacutan Biopro, que es lo que está representado en la derecha de vuestras pantallas con una columna azul. Esa es simplemente, se refuerza una segunda dosis de un ácido hialurónico. Y la columna naranja, ese ácido hialurónico, es Novacutan Biopro. Y fijaros cómo, si bien en la población celular en la que se ha puesto un ácido hialurónico vemos que ya no hay más producción de ATP, es decir, se mantiene totalmente estable, pero fijaros cómo en una segunda dosis reforzamos esa producción de ATP. ¿Y por qué es eso importante? Porque vamos a tener ese fibroblasto activado, trabajando, formando glucosaminoglicanos, formando colágeno, formando elastina, que son tan importantes para recuperar la firmeza de la piel. Por tanto, no solamente hablamos de hidratación, hablamos de control de el inflammaging y hablamos también de producción de colágeno y de elastina. ¿Y por qué se produce todo eso? Pues se produce gracias al proceso de fabricación que tiene este ácido hialurónico, en el que, por un lado, va a haber un doble proceso de purificación en el que vamos a quitarnos, primero, las sustancias que son hidrofóbicas, después vamos a purificar las que son hidrofílicas y en un tercer proceso aún vamos a volver a repetir los procesos anteriores varias veces para obtener un gel que sea muy puro. Por eso os decía antes que la capacidad inflamatoria de este gel es muy baja, básicamente porque es muy parecida a las características que tiene nuestro propio ácido hialurónico. Y lo verdaderamente diferencial es este sistema que veis aquí, que es el Design Visual System, que abreviamos como DVS, que es realmente el secreto de que este producto pueda trabajar en 3 fases diferentes que hablábamos al principio: intracelular, extracelular y a nivel subcelular, ¿no?
Fijaros que en una primera fase lo que ocurre es que a ese ácido hialurónico se le va a añadir el agente reticulante, solo se pone agente reticulante en esta primera fase, que es la divinilsulfona, y se obtienen esas microesferas que, dejadas un tiempo determinado a una temperatura adecuada y una presión adecuada, van a formar unos gránulos. Esos gránulos, a su vez, en un tiempo determinado, a una presión determinada y a una temperatura determinada, van a formar estos gránulos que son aún más grandes. Y eso les va a conferir esa estructura en forma de macrogránulos que se van a adaptar perfectamente a esa superficie pediculada que tiene el fibroblasto y va a provocar esa mayor interactuación con los fibroblastos. Es decir, esa estructura de cadenas de ácido hialurónico a las que se les pone el agente reticulante, va a formar estas microesferas van a formar esos gránulos en un primer nivel que van a ser gránulos mayores en un segundo nivel y que van a dar esa estructura que nos permite interactuar perfectamente con el fibroblasto. Las ventajas principales que tienen los ácidos hialurónicos de alto peso molecular frente a las de bajo peso molecular son las que veis aquí. Propiedades antiinflamatorias, inmunosupresoras, efecto antioxidante y sobre todo regulación del fibroblasto. Y eso es en base a esa estructura porosa que tienen estas microesferas, que no solamente es una estructura porosa en la superficie, sino también en la parte interna de esas microesferas. Fijaros la diferencia entre una microesfera de ácido hialurónico de alto peso molecular frente a un hialurónico de bajo peso molecular que está más hueco y por tanto tiene mayor capacidad de captación de agua y a veces nos permite que tengamos efectos no deseados precisamente relacionados con esa mayor inflamación o con esa mayor cantidad de captación de agua en zonas donde no nos interesa. Fijaros en detalle cómo con microscopía somos capaces de ver esa superficie mucho más rugosa y más densa. Todas esas características, ese proceso de fabricación que tiene el producto, le hace intervenir a esos niveles que hablábamos antes, extracelulares, intracelulares o subcelulares, que vamos a desgranar. Fijaros, este es el mecanismo normal en el que nosotros inyectamos un ácido hialurónico, ese hialurónico se encuentra en el espacio extracelular y va a provocar una serie de cambios que van a provocar ese equilibrio o esa recuperación de la actividad del fibroblasto. Pero vamos a ir más allá, porque a nivel intracelular también va a actuar este hialurónico de alto peso molecular. ¿Cómo lo va a hacer? A través de pinocitosis. Y esa pinocitosis va a hacer que el fibroblasto vuelva a recuperar esa capacidad de trabajo, esa capacidad de generar glucosaminoglicanos, esa capacidad de segregar colágeno, de segregar elastina, precisamente porque también, además de entrar dentro de la célula, vamos a tener esta integración subcelular, porque la degradación de ese ácido hialurónico va a provocar que esos monosacáridos que se forman como consecuencia de la degradación entren a formar parte de ese ciclo de Krebs y tengamos una mayor actividad de síntesis de ATP. Y eso va a repercutir positivamente en recuperar la actividad del fibroblasto. Es decir, tenemos un producto que nosotros los vamos a inyectar, que va a hacer su función, como hacen muchos ácidos hialurónicos a nivel extracelular, pero que además vamos a tener una cantidad de ATP mayor porque a través de pinocitosis ese ácido hialurónico va a entrar dentro de la célula y no solamente dentro de la célula, sino que tiene la capacidad de llegar más allá debido a esa degradación del ácido hialurónico en monosacáridos que van a actuar directamente sobre el ciclo de Krebs y van a provocar esa mayor cantidad de ATP que va a repercutir positivamente a que ese fibroblasto se encuentre con más energía para poder fabricar todo aquello que nosotros queremos trabajar en esas pieles que están más envejecidas o por el contrario pieles que queremos activar de alguna manera. Pero esto que estamos hablando de que el hialurónico penetre dentro del fibroblasto, ¿cómo tenemos la evidencia? Pues la tenemos a través de microscopía. Aquí lo que se hace es poner las células en contacto con este
ácido hialurónico y vamos a teñir por un lado los núcleos, que son los que veis en color azul, los núcleos de estas células. Vamos a teñir en color verde esta proteína que va a ser como puente, ¿no? Que va a hacer que el hialurónico entre dentro de la célula, y vamos a teñir de este color rojo la miosina tipo 2 no muscular, que forma parte, ¿no? Que nos va a marcar la estructura, en este caso, del fibroblasto. Pues esas tinciones que hemos ido viendo aparte, os recuerdo núcleo, proteína ligadora del ácido hialurónico y miosina tipo 2 no muscular, lo que nos muestra es cómo veis en color verde cómo el hialurónico está dentro del fibroblasto. Y eso, sin duda, es lo que tiene esa repercusión directa sobre el aumento de la cantidad de ATP, básicamente porque los monosacáridos de ácido hialurónico activan ese ciclo de Krebs y la célula va a tener más energía. Por lo tanto, tenemos la evidencia clara de cómo ese hialurónico va a provocar ese aumento de ATP que nos va a ayudar a que haya más colágeno y más elastina. Y al final es lo que queremos, ¿no? Es decir, lo que queremos es que este tejido que veis aquí, que es un tejido envejecido, que va a tener ya presencia de macrófagos, que veis a la izquierda de vuestra pantalla, presencia de macrófagos, presencia de fibrocitos, que realmente cuando nosotros le ponemos ese hialurónico y hacemos ese análisis a los 30 días, veamos cómo nos vamos a encontrar con fibras de colágeno mucho más densas, cómo vamos a encontrar mayor cantidad de fibroblastos y cómo esos fibrocitos ya no están tan presentes en ese tejido que está envejecido. En definitiva, tenemos, como os decía antes, un producto que nos va a permitir trabajar en 3 niveles, que no solamente nos va a ayudar a mejorar ese espacio extracelular, sino que también, debido a esa capacidad de penetrar dentro de la célula por ese mecanismo de pinocitosis, por esa capacidad de esos monómeros de ácido hialurónico a activar ese ciclo de Krebs y hacer que esos fibroblastos que ya no están tan funcionantes vuelvan a activarse para provocar más colágeno y elastina, sin duda hacen que tengamos un producto bueno, que nos va a ayudar mucho a controlar el envejecimiento de un tejido sin voluminizar, sin transformar al paciente, sino manteniendo esa buena calidad de la piel, ese efecto saludable y también ese efecto glow que muchos pacientes nos piden. Aquí tenéis la comparativa con diferentes productos que en este caso pues tienen diferentes pesos moleculares, que no están reticulados con agentes reticulantes, o algunos otros que tienen bajo peso molecular o que tienen otro tipo de tecnologías o que no están reticulados y que por tanto se comportan de una manera distinta y que sin duda bueno, cumplen una función también importante en el proceso de reparación de la piel, pero que en este caso lo que estamos transmitiéndoos con este producto es cómo este producto se comporta a nivel de 3 niveles completamente diferentes en la activación de ese ATP que nos va a provocar una mayor cantidad de colágeno y de elastina. Se han hecho, obviamente, estudios clínicos en los que se han empleado diferentes técnicas y se ha visto midiendo los resultados a través de Antera cómo hay una respuesta o una mejora en los diferentes parámetros que se han medido, como la profundidad de las arrugas, la apariencia de las arrugas, la textura de la piel, pero en especial esa parte de control inflamatorio de la piel, que como os decía es muy importante porque bueno, hay veces que tenemos que conocer bien los entresijos de un producto para entender cómo funciona, y una de las cosas que se vio era cómo bajaban esos parámetros vasculares, como veis aquí, como veis en la parte izquierda de la pantalla, esa mayor vascularización, ese mayor eritema frente a la imagen derecha después de la inyección de este hialurónico de alto peso molecular, ¿no? Entonces, al final, ya esto nos hace pensar que en pacientes que puedan tener cuperosis, que puedan tener rosácea, que puedan tener una piel con cierta reactividad, nos puede ayudar a controlar esa parte inflamatoria. Por eso me he querido detener especialmente en explicaros esa neutralización
de sustancias proinflamatorias y mejora de las antiinflamatorias, porque sin duda me parece que el podernos focalizar en todo esto nos ayuda mucho a entender por qué este producto nos aporta ese plus a la hora de controlar este tipo de pieles que son algo más reactivas. Aquí veis con mayor aumento lo que os comentaba anteriormente, ¿no? De cómo se mejora considerablemente ese eritema, esa parte más inflamatoria que el paciente puede tener una vez que hemos inyectado este tipo de procedimientos. ¿Cómo lo vamos a inyectar? Bueno, pues tenemos diferentes técnicas. Podéis hacerlo con aguja o podéis hacerlo con cánula. Esto ya va a depender de cada uno de vosotros. El modo de inyección no me voy a detener mucho en ello porque creo que al final yo creo que todos sabemos manejar este tipo de productos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede trabajar perfectamente con una aguja de 30 o de 31G. Aquí tenéis un resultado de antes y después y fijaros cómo en la mejilla el componente eritematoso ha descendido considerablemente y cómo vemos un aspecto pues bueno, como más fresco de la piel, una mejora de la apariencia en esta paciente de 49 años. Por otro lado, si no queremos trabajar mediante una técnica de inyección con aguja, podemos trabajar perfectamente con cánula con un solo punto de entrada. Aquí vemos otra paciente en el otro polo que hablábamos, una paciente ya más mayor, 62 años, que no quiere transformarse, que quiere mejorar y fijaros cómo nos vamos a encontrar una mejora en la definición de la línea mandibular. No es un cambio porque esto no es un hialurónico que dé volumen, no estamos pretendiendo ni mucho menos corregir o definir la línea mandibular, lo que estamos intentando es mejorar la calidad del paciente, controlar la inflamación, pero sobre todo mejorar el aspecto del paciente y creo que se consigue perfectamente cuando hacemos este tipo de técnicas, como vemos también aquí la apertura de la mirada, es decir, hay una serie de cambios importantes que podemos conseguir con este producto y precisamente en ese control de la revitalización, de la mejora de la piel, nos vamos a encontrar que podemos trabajarlo sobre las manos y también tenemos protocolos sobre cuello o sobre escote. Algo que sí quería contaros es un poco la parte ecográfica, los cambios que se han visto. Aquí en este caso vais a ver, bueno, es un resultado de un caso de una paciente a la que yo le he inyectado Novacutam. He medido el SLEP, que sabéis que es la distancia que hay entre la epidermis y la dermis y que se acentúa más en el envejecimiento y vais a ver en el plano posterior o en la imagen posterior cómo ese SLEP ha disminuido y cómo tenemos una mayor ecogenicidad en parte porque tenemos una mayor estimulación de ese colágeno que se está reestructurando y estamos revitalizando la dermis. Este es el caso de esta paciente en el que veis perfectamente cómo podemos encontrar a nivel del área de la comisura, cómo hay una mejora del tejido, el tejido está más firme, ha disminuido esa pequeña arruga que está cerca de la comisura, fijaros cómo ha cambiado en el después e incluso cómo aquí el producto está inyectado mediante cánula con un punto de entrada en la zona cigomática, con una cánula de 70, se han hecho varios trazados, bueno, una técnica en abanico, pero fijaros cómo se ha generado un poco ese efecto lifting que ha repercutido también en la línea mandibular y como el cuello vemos que hay una mejora, incluso la textura de la piel también ha mejorado porque tenemos más captación de agua y por tanto esa superficie más porosa o con la arruga fina ha mejorado considerablemente, de tal manera que podemos conseguir muy buenos resultados o mejor dicho, resultados que no solamente sean buenos, sino también naturales, inyectando este tipo de ácidos hialurónicos de alto peso molecular que os recuerdo que están reticulados y que no solamente nos van a provocar lo que ya sabemos habitualmente, ¿no? De esa mejora del aspecto de la piel del paciente porque está más hidratada, porque conseguimos corregir gracias a la hidratación esa arruga fina o esas pequeñas imperfecciones, sino que además debido a ese aumento en la producción de ATP, a esa actividad de esos fibroblastos que están ya en estado casi senescente, somos capaces de obtener colágeno, elastina y glucosaminoglicanos que nos van a ayudar a ese efecto glow, a que la piel se sienta más firme, pero sobre todo vamos a tener ese control del inflammaging. Y ese es bueno, el nuevo mensaje que podemos trasladar a los pacientes, ¿no? Que no solamente vamos a trabajar
su piel, esos signos que son evidentes, sino que con el tratamiento repetido de este tipo de ácidos hialurónicos de alto peso molecular, con esta formulación específica, con esta reticulación, con esta agente reticulante, con estas características reológicas que tiene este producto, vamos a conseguir también controlar el proceso inflamatorio y, por tanto, estamos cuidando la piel en todos los sentidos, no solamente en el sentido de estimulación, no solamente en el sentido de corrección de signos, sino también en el sentido inflamatorio, y creo que esto es muy importante. Obvio que podemos combinar este tipo de tratamientos con cualquiera de las tecnologías que habitualmente tenemos en la clínica. No son contrapuestas, podemos asociarlas e incluso potenciar los resultados, especialmente con aquellas técnicas que estén destinadas a mejorar la producción de colágeno. Y por mi parte, no os quiero contar mucho más. Yo pensaba eh, tener 40 minutos y fijaros que al final me he extendido casi una hora, pero creo que había cosas interesantes que teníamos que desgranar, que teníamos que ver, y espero que os haya resultado interesante. No sé si tenéis algún tipo de duda. Si tenéis alguna duda, podéis escanear lo que tenéis en la pantalla, que es mi cuenta de Instagram, y podéis escribirme cualquier mensaje a través de la cuenta de Instagram, y os intentaré contactar, pues, o responder en la mayor brevedad posible. Y si hay alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta, pues a través del chat la puede. Espero que te haya servido. Yo sé que tú eres ahí, siempre estás en todo, pendiente, siempre considerando que la formación continuada es lo más importante para nuestro desarrollo. Del producto, es escribirla en el chat, o si no, como os decía, podéis perfectamente bueno, escribirme un mensaje a través de Instagram, y os lo haré, os lo responderé lo más rápido que pueda. Muchas gracias, Elior. Muchas gracias, José Manuel, también. César, pues ya sé que dices que tu experiencia en Perú son más con los files, pero también todo cambia, y al final es importante que tengáis claro que todo este tipo de productos que están destinados a combatir el envejecimiento son muy interesantes, y cada vez os vais a encontrar con más pacientes que quieren cambiar, que no quieren sentir el que lo único que hacen, sentir como que están cada vez más rellenos, más rellenos, más rellenos, porque ese tipo de pacientes ya está un poco cansado de eso, y sobre todo los pacientes que entran nuevos van buscando cosas mucho más naturales y restablecer ese equilibrio. Creo que eso es importante. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, alguna cosa que queráis hacer. Gracias, Pamela. Espero que te guste el producto. Elisa, igualmente, muchas gracias por conectarte. Me alegro que haya quedado todo claro. A veces es complicado hablar con una pantalla donde lo único que ves es una lucecita verde de que esto está activo, ¿no? Y que se está grabando, y la luz LED que está detrás para iluminar y quedar con buena cara. Bueno, pues César, también igual, muy buenas noches. Gracias a todos. En cualquier caso, algo interesante. Te necesitamos en México y Madrid, son ciudades hermanas, así que de tal manera que para mí será un placer estar por allí y disfrutar de. Y bueno, lo dicho, lo que necesitéis. A ver, que me mandan por aquí una foto que no sé qué es. Ah, vale, ya está.
Estaba viendo también el WhatsApp por si había alguna pregunta que contestar. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos y pues sí, Leo, nos vemos en México cuando queráis. Vale, será un placer compartir y deciros eso, que quizá como resumen es importante que entendáis que el mensaje que podemos darle a los pacientes es diferente, porque esto va más allá de hidratarte la piel porque la tienes un poco seca y vamos a ver que tu piel brille un poco más, sino que hay una parte detrás muy importante de conocimiento, hay una parte muy importante de saber cómo funciona este ácido hialurónico, de todos esos cambios que producen a nivel inflamatorio y a nivel de la producción de ATP, que hace que podamos acercárselo al paciente con un mensaje diferente y por tanto darle valor, ¿vale? Que es de lo que se trata, que no nos convirtamos en meros ejecutores de una técnica, sino que también nos tomemos el tiempo de poder explicarle al paciente el por qué el producto que le estamos poniendo va a suponer algo diferente en su piel. Así que nada más, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao a todos. Hello dear colleagues, I am Dr. Gazitayeva and as a head of medical and R&D department of international brand Novokutan, I'm so happy to receive excited feedbacks from doctors from different countries all over the world. Different qualities combined in the same product. Again, the biomodulator is doing more of biomodulation than lifting, but it does both. And the fillers are doing more filling and volumizing, but they still enhance skin quality. So think about it. It's a completely new approach. Hello, my name is Andrea Bocca and I'm going to tell you why I love the BioPro. It is because we have science, efficacy and safety all together. It is a different approach for your skin quality because it has the ability to work on it in a very physiological way, bringing back the energy you're lacking, really helping the fibroblast work in a more youthful way. But you'll just have to try it out and you'll see it for yourself. You're just gonna love it. Hello, I'm Dr. Sher from Prague and I have been chosen that particular product for my everyday practice. It's absolutely amazing product for regeneration skin and for skin quality. Matrix Biomodulator and Novokutan BioPro is going to bring you maximum rejuvenation result with less amount of time shared with your patient, and especially there is going to be less injection sites and maximum result. Всем привет! Меня зовут Ольга, и я практикующий врач из Варшавы, который любит и работает на препаратах Новокутан. Я очень ценю эти препараты за то, что они не притягивают влагу и открывают нам мир возможностей работать с пациентами, которые склонны к отечности. Вітання з України. Я Бакунова Оксана. Стала частиною великої родини Новокутан. Чому саме я обрала Новокутан? Біомодулятор. Тому що Новокутан – це безпека, якість і результат. Hola, soy doctora Karina Mesenceva y yo quería compartir mi experiencia con la gama de los productos de marca Novokutan. Novokutan nos garantiza la calidad, eficacia y seguridad para nuestros pacientes. Добрый вечер всем, я Марина Виноградова из Молдавии, практикующий доктор. Люблю очень продукцию Новокутан, биопро и филлеры. У нас очень хорошие результаты. Люблю совмещать с аппаратными методиками. Мы получаем очень красивые, стойкие результаты. Наши пациенты счастливы и всегда к нам возвращаются. I love Novokutan, and as a dermatologist, I prefer this brand. Why? Because of safety, result, and high quality for me and my patients. Hello, Dr. Jesus Chicon from Spain. I would like to share with all of you my experience using Novokutan products. They are marvelous, has been a marvelous surprise because my patients are completely delighted with them and consequently me. Thanks so much Novokutan, and I would like to encourage all of you try Novokutan products. Bye bye. Hello, my name is Sofia. I'm doctor dermatologist from Cyprus, and today we speak about the Novokutan BioPro.
Novacutan BioPro is a revolutionary hyaluronic acid with a matrix biostimulator, my lovely matrix biostimulator. And also we have 3 points. It's a confidence, it's a result, it's a quality assurance. Thank you. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я врач Георгиева Светлана. Работаю с препаратом Novacutan BioPro, Novacutan F-Bio. Очень нравятся препараты, нравятся результаты от полученных процедур. Пациенты всегда остаются довольны и, в принципе, возвращаются. Большой плюс этого препарата, что нет периода реабилитации. Pacient встал и ушел со спокойным, красивым лицом. Buyurun. Nəticə, bu preparatları tətbiq edəndən sonra uzun müddətli təbii effekt və onun nəticəsində üzdə heç bir iz qalmır, eritema qalmır və çox komfortlu, ağrısız prosedur keçir.